Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. La Universidad Central de Nicaragua está en estos días trabajando en línea con los estudiantes. Las circunstancias históricas a veces así lo determinan. Claro, la educación en línea comenzó hace rato. Las universidades en el mundo están ahora reforzándose con la necesidad de atender a los estudiantes que no pueden estar en aglomeraciones después de esta pandemia del nuevo coronavirus conocida como el COVID-19. Saludamos a la gente de la Universidad Central de Nicaragua y comenzamos nuestro programa de hoy hablando de la radio. La radio es mágica y a propósito de estos días de cuarentena en el mundo, la radio ha tenido un repunte extraordinario. La gente está escuchando más radio en sus casas, está enamorándose más de la radio o volviéndose a enamorar de la radio. Por eso nos pareció oportuno platicar con alguien que ha estado en la radio en los últimos 50 años, probablemente, y que estuvo en la época de oro que se le llama aquí en Nicaragua a la radio mundial, que llegó a tener realmente una cadena en todo Nicaragua y todo el mundo escuchaba Radio Mundial y sus programas de noticias, de entretenimiento, que eran entonces las radionovelas y los programas de artistas que se transmitían. Don Joaquín Absalón Pastor, a quien hemos conocido a través de la radio, de su programa de noticias, de sus libros, ha escrito 9 libros, nos comentaba en otra ocasión, en otro podcast, que comenzó en la radio a través de sus poemas. Gracias por acompañarnos una vez más, don Joaquín Absalón. La radiodifusión que se está haciendo en este momento no tiene la categoría intelectiva, cultural, ágil, acuciosa, histórica, porque se ha perdido totalmente esa costumbre. A través de Radio Mundial, nosotros hemos bautizado a esta emisora como la Catedral del Arte. No es una radio que solamente se ha dedicado a propagar las excelentes novelas que mantuvo en una época en la cual todo el mundo estaba a la expectativa de Radio Mundial. Me refiero desde luego a las generaciones anteriores, que ahora ya son ancianos y muchos de ellos ya han lamentablemente muerto. Muchos de los personajes que trabajaron conmigo ya no están. En la época de oro de la Radio Mundial se puede pautar en el tiempo. ¿Entre qué años podría ser? ¿Años 50, 60, 70? A partir del año 1960 se robustece totalmente la radio, a tal extremo que llegó a tener un radioteatro completo, con un escenario con capacidad para albergar conferencias de alto grado intelectual, de grandes personajes, un auditorio, de entrevistados. Prácticamente era un auditorio que tenía 200 sillas en las cuales confortablemente no solamente se sentaban los que asistían a esa emisora personalmente a oír los programas, sino que también servía de un foro cultural en el cual participaban diletantes de esa época que lo sabía muchísimo. No era una radio mecánica, era una radio verdaderamente creativa, por eso gustó muchísimo, a tal extremo que además de las 200 sillas habituales que llenaban el auditorio de Radio Mundial, se aglomeraba la gente y había multitudes, hasta el extremo de que a través de la puerta del otro lado, digamos, del muro, estaban ellos presentes para estar atentos a todo lo que se decía. Imagínate la calidad de penetración que tuvo Radio Mundial en ese momento. ¿La radio de dónde quedaba? Aquí en Managua. Radio Mundial quedaba aquí en el barrio San Sebastián, a media cuadra del Calle del Triunfo, a una cuadra del diario La Prensa, donde originalmente estaba instalado como director el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Yo recuerdo que Pedro Joaquín llegaba personalmente a la radio a hacer sus editoriales a las 5 de la tarde en un programa que se llamaba La Prensa en el Aire. ¿Los leía? Leía sus editoriales. Como hace actualmente don Luis Sánchez Sancho. Exactamente. Que lo lee en Radio Corporación. Exactamente, correcto. Pero él iba hasta allá. Nada más que él iba a pie, personalmente, desde Calle del Triunfo hasta el lugar donde estaba situado Radio Mundial. Se caminaba una cuadra hacia abajo y una media cuadra a la derecha, y ahí estaba
el edificio de Radio Mundial. Yo le digo edificio porque efectivamente lo era. Era un edificio. Fue edificio diseñado principalmente para una emisora. Ajá. Yo creo que ninguna de las emisoras en este momento en Nicaragua tiene un edificio tan planificado y verdaderamente hecho para radio. Y no solo estaba Radio Mundial por esos predios, por esos lados, sino que también estaban por ahí las antenas de Radio Mundial que cuidadosamente administraba con una gran inteligencia y vivacidad don Manuel Arana Valle, que es el pionero de la radiodifusión en Nicaragua y cuyo libro también existe en este momento sobre la historia de Radio Mundial. Yo me iba a La Voz de Nicaragua, que era administrada por el doctor Juan Velázquez Prieto, pero desgraciadamente en ese momento el doctor Velázquez Prieto ensayó mi voz, porque en ese tiempo a los locutores los ensayaban, o sea, capacitaban. Sí, y les daban verde o luz roja o verde, los aceptaban o no los aceptaban, pero desgraciadamente en esa época el doctor Velázquez Prieto me dijo: Joaquín, vea muchacho, estás muy joven, estás crudo todavía. Estás crudo, se te oye una voz bastante atiplada, le dicen, ¿verdad? Ajá. Aguda. Y entonces, bueno, en pocas palabras y para resumirte, me mandó al carajo, pues, ¿verdad? Híjole, decepción. Y salí decepcionado de La Voz de Nicaragua. Ajá. Entonces, pero no boté la gorra. Me fui inmediatamente a La Voz de la América Central, que es otra gran emisora histórica. Sí, también con radioteatro, pero no con el radioteatro fornido, planificado que tenía Radio Mundial. Ahí, por el contrario, el gerente general de La Voz de la América Central, cuando yo llegué a consultarle que quería trabajar en radio, que quería aprender, me dijo: tenés una excelente voz. Fue totalmente todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué hacía? Además veo que improvisás muy bien, que hablas muy bien, ¿verdad? Creo que tenés madera y podemos tenerte aquí en esta radio para hacer un entrenamiento circunstancial en el momento y para que te quedes pues ya como profesional. Afortunadamente Julio César Sandoval, cuyo nombre es célebre pues en la radio de profesor, un hombre muy brillante, culto, brillante. Sí. Me dio pues alojamiento en Radio Mundial y me quedé. Pero Radio Mundial tenía muchas ambiciones y tenía muchas aspiraciones. Manuel Arana Valle contrató a Julio César Sandoval para que manejara Radio Mundial, porque quería tener a un hombre de su talento. Pero él manejaba el área artística o la gerencia. Era general. El director del cuadro dramático de La Voz de la América Central y gerente también de la radio. Ajá. Y José Mendoza Osorno era el propietario y también desde luego tenía mucha participación como ejecutivo de la radio. Para ubicarnos, pero el personaje principal era Julio César Sandoval. Para ubicarnos en la época, todo mundo, la sociedad, estaba alrededor de la radio, ¿no? Sí. Las noticias, los comentarios, la música, las dramatizaciones, estaban esas radios. ¿Era La Voz de América Central? Ahí habían artistas famosos que llegaron como Olga Darson, como el Indio Pantaleón. Había un escenario muy importante y también habían radionovelas. Prácticamente Radio Mundial aprendió mucho de La Voz de la América Central. De La Voz de la América Central. Y entonces, bueno, ya se fue Julio César Sandoval, contratado por Manuel Arana Valle, y en cuanto nomás contrató Julio César Sandoval me llamó a los 6 meses para decirte: Joaquín Absalón, quiero tenerte en Radio Mundial como locutor, y esto y el otro. Finalmente me nombró locutor suplente en Radio Mundial, cuando ser locutor en Radio Mundial era verdaderamente tener cualidades profesionales de calidad. Era lo máximo. Te quiero contar una anécdota, porque las anécdotas son valederas, ¿verdad? Sí. Uno de los aficionados que llegaron a La Voz de la América Central como chavalo, joven, pues, en la misma época en que yo estuve también ahí como chavalo, fue Fabio Gaella Mantilla, el actual director de Radio Corporación. Y luego, igualmente que yo, se trasladó a Radio Mundial y ahí también
fue narrador estrella y un personaje también en esa emisora. De tal manera que Fabio y yo fuimos compañeros de trabajo en Radio Mundial. Así fue que yo llegué a Radio Mundial. Entonces se podría decir que la radio en esa época, en particular Radio Mundial, era el equipo, el elenco artístico, ¿no?, de las radionovelas, los locutores de los noticieros, los locutores de los mensajes comerciales y los narradores y comentaristas de béisbol. Exactamente. No, habían grandes estrellas en el béisbol. Ya te voy a poner un ejemplo. Sucre Fresh, por ejemplo. José Archibaldo Arostegui, que era médico. Muchos. Y eran elementos que hacían las transmisiones deportivas de Radio Mundial, que también contaban con un excelente auditorio. ¿Quién no dejaba de oír a Sucre Fresh con sus narraciones? Sí. Yo vi en un periódico de esa época, el otro día me lo enseñaron, un recorte en el que se anunciaba la radio, decía, contaba con las mejores voces narrativas en el béisbol y comentaristas. No hay duda. Incluso yo fui comentarista deportivo con José Castillo Cejo en Radio Mundial. José Castillo Cejo también pasó estuvo por ahí en La Voz de la América Central y tuvo el mismo destino mío. Pasó de La Voz de la América Central a Radio Mundial. O sea, era que Radio Mundial agarró muchos de los elementos que tenía La Voz de la América Central, los absorbió y eso enriqueció desde luego su capacidad, digamos, como elementos verdaderamente profesionales y atractivos. Pero es que también tenemos que hablar de mucha gente, no solamente esto. Tenemos que hablar de José Deep McConnell, por ejemplo, el más grande actor radial que ha habido en toda la historia, una voz que no se repite, el hombre que fue el protagonista esencial y que cautivó a las mayorías en Nicaragua a través de la interpretación que hizo de El Derecho de Nacer como Albertico Limonta. Y afortunadamente Julio César Sandoval se encargó de ponerme como narrador en el cuadro dramático de Radio Mundial, lo cual constituía para mí un alto e inolvidable honor. Increíble, ¿verdad? Como el narrador era el que te iba ubicando a los personajes, el lugar, la atmósfera, el ambiente, porque claro, en televisión lo vemos ahora eso de manera práctica, pero el narrador en la radio, yo le digo porque creo que a mediados de los 70 yo empecé a escuchar radio principalmente por mi abuela. Mi abuela tenía un radito, uno chavalo deja de jugar o juega, pero le pone más atención a las cosas que hay en la casa. Y de repente un día me llamó la atención ese aparatito donde salían voces. Y uno decía, qué mágico, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que en una cajita así pequeña se oiga gente? Y mi abuela escuchaba la radio. Y recuerdo que después, cuando ya le puse un poquito más de atención, escuchaba al narrador que te ubicaba en el ambiente. Si había lluvia, si estaba relampagueando, si la muchacha estaba sentada, si el hombre iba a caballo, todas esas cosas. Con seguridad tu abuela me escuchó. Seguramente. A Joaquín Absalón Pastora se emocionó como narrador, porque la audiencia que teníamos nosotros era verdaderamente arrolladora, extraordinaria. ¿Cuál fue su primera experiencia como narrador de novela? ¿Cuál novela sería? Pues precisamente El dolor de ser pobre. El dolor de ser pobre. El derecho de nacer, nada menos que narrada las grandes novelas de la época. ¿Y las grabaciones? Y todas esas novelas eeran muy buenas. Cadir el árabe, Arandú. El derecho de nacer, Arandú, El dolor de ser pobre. Emiliano Santa Cruz. Todo eso pasó por nuestras voces. Cuando iba narrando, ¿el actor entraba después o la narración ya era...? No, todo el grupo estaba en el centro de comedia haciendo el trabajo. Usted iba narrando y el actor entraba. Nosotros éramos obedientes de un libreto, de un guión, y a través del guión ensayábamos con Julio César Sandoval antes de entrar en la grabación. ¿El profesor era el guionista o era el director? El profesor también fue guionista. Julio César Sandoval hizo libretos muy buenos. Adaptaciones. Y esto, el otro. Un hombre muy inteligente, un hombre muy culto. Fue el marido de Marta Cancino, una de las estrellas fundamentales de Radio Mundial. De Radio Mundial, y después se convirtió en una voz icónica en la voz de los Estados Unidos de América. Exactamente, ahí fue. Y Marta Cancino fue creación absoluta de Julio César Sandoval. Mira qué cariño que le tienen en Estados Unidos en las instalaciones de la voz de los Estados Unidos de América. Una linda voz y una gran lectora de noticias. Tremenda, elegante, una voz elegante. Sí. En ese tiempo, ¿qué mujeres tenían grandes voces ahí? Celia Lacayo, por ejemplo, Marta Cancino.
María Elena, por ejemplo, no recuerdo el apellido que tenía. La Esperanza Román. Doña Esperanza Román, yo la llegué a conocer sí, en la Voz de Nicaragua en la época de los años 80. Carmen Martínez y bueno, muchas otras voces. Blanca Amador. Blanca Amador también. Ajá. También, exactamente, sí. Hacía Blanca roles genéricos, o sea, no de damita joven, sino que ya... Cualquier personaje. Sí, exactamente. Se desdoblaba, como eso era lo que llamamos actores característicos. Por ejemplo, Tío Popo fue un personaje, Rodolfo Arana Sándigo, en Radio Mundial. Todos los papeles que le correspondían a las personas de edad, 60 para arriba, eran interpretados por Rodolfo Arana Sándigo. Tío Popo, que hacía un programa para niños. Ajá. Y una de las preguntas que hacía a los niños que llegaban al escenario allá en Radio Mundial era: ¿quién le tiene miedo al lobo feroz? Nadie, decían los niños. El profesor Julio César Sandoval también hacía personajes, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, también era actor. Bueno, eso no cabe la menor duda, pues. Pero yo creo que tiempo nos va a faltar, Omar, para hablar de Radio Mundial. Esa es la realidad. Vamos a hacer entonces otro episodio con don Joaquín Absalón Pastora sobre el fascinante mundo de la radio en esa época. Estamos hablando de los años 70, que creo que con el terremoto es que ya hay aquí una debacle. Primero porque afecta físicamente los edificios y segundo afecta a las personas, la sociedad volverse a reubicar. Vamos a cerrar aquí esta plática con don Joaquín Absalón Pastora y les vamos a invitar a que estén atentos a nuestros podcasts en las diferentes plataformas que tenemos para volver a hablar del tema de la Radio Mundial, de sus personajes, de cómo, por ejemplo, el hecho de que había extranjeros en nuestro país, que habían trabajadores de El Salvador, de otros países que vinieron aquí a compartir sus experiencias y que ayudaron mucho a los nicaragüenses. Eso será en otro episodio. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.